Buenas noches, qué gusto estar por acá. El ejemplo del apóstol Pablo, parte 2, Primera de Corintios. Sí. El ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a ir a Primera de Corintios 9, por favor. Primera de Corintios 9. Cuando trajimos ese estudio, el ejemplo del apóstol Pablo, la primera parte, lo que vimos de ese ejemplo del apóstol Pablo fue su negación por la iglesia, ¿no? Negación a sus derechos como apóstol. Negación a sus derechos como apóstol. Y él consideró necesario abstenerse a esos derechos como apóstol, porque estaba lidiando con una iglesia que tenía una congregación de débiles, ¿verdad? O con poco conocimiento de la verdad. Poco conocimiento de la verdad. También trajimos un estudio que se llamaba El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y esa realidad de que el conocimiento envanece, mas el amor edifica, el mismo apóstol Pablo fue ejemplo de eso. Que él, por amor a la iglesia, por amor a los débiles en la fe, negó sus derechos, negó a usar esos derechos como apóstol para no afectar a los débiles o a las personas de poco conocimiento dentro de la iglesia en Corintios. ¿Cuáles fueron algunas de esas cosas que el apóstol Pablo se negó a usar, de sus derechos? A tener o llevar una esposa, ¿no? A ser sustentado por la iglesia en Corintios. ¿Sustentado cómo? No necesariamente bendecidos económicamente, porque en aquel entonces no se daba tanto dinero, sino que se daban cosas materiales, como alimentos, ropa, etcétera, ¿no? Entonces esas eran dos cosas que el apóstol Pablo decía: mira, yo tengo potestad, derecho, poder de hacer esto, de recibir esto, y sin embargo, por amor a la iglesia, a los débiles en la fe o las personas con poco conocimiento, él pues ha hecho a un lado ese derecho y no lo ha usado. No quiere decir que eso sea malo, ¿no? Porque él en los versículos anteriores, cuando habla de la fornicación, habla de tener una esposa, habla de que las personas, si no tienen el don de la abstinencia, en vez de estarse quemando, deberían de tener una esposa o un esposo. No es malo. Él habla también de que una persona que trabaja en la viña tiene derecho a ¿qué? A comer de su fruto, ¿no? Él no está diciendo que eso es malo, bendecido. Él no está diciendo que el buey que ara no va a comer, ¿verdad? Y va a recibir su recompensa. Es más, él dice que el Señor ha mandado que el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero sin embargo, ¿qué hizo él? Negó ese derecho en su vida, en esta iglesia, para no poner tropiezo a los débiles y a las personas con poco conocimiento. Muy poquitas iglesias, de muy poquitas iglesias el apóstol Pablo recibió, aceptaba ayuda y ofrendas de parte de ellos. Muy pocas. Una de ellas era las iglesias en Tesalónica. Ahora, el apóstol Pablo daba el ejemplo por muchas razones. Número uno, por amor a la iglesia, obviamente, ¿no? Y número dos, porque había mucha gente que siempre estaba buscando cómo criticarlo, cómo levantar falsos testimonios en contra de él. Vamos a ir al capítulo 9, versículo 3, por favor. Vamos a comenzar de ahí.
1 Corintios 9:3. Ahí hay una palabra que usa la versión que nosotros usamos, la de Valera 1602, que dice examinar. Es lo mismo que acusar. Los que me acusan, los que me examinan. ¿Ya estamos ahí? 9:3 dice, mi respuesta para los que me acusan o me examinan es esta. Porque él tenía que dar una respuesta, porque había gente que lo acusaba, que lo tenían en la mira, que querían ver que su ejemplo, o que él no tenía ningún ejemplo para dar, y entonces lo podían criticar y dañar su ministerio. ¿Quiénes eran los enemigos del apóstol Pablo? Los judaizantes, ¿no? ¿Qué querían los judaizantes? Querían judaizar a la gente. Querían hacerle creer a las personas, a las iglesias, que el apóstol Pablo edificaba, levantaba, que no era solamente por fe, sin cumplir la ley de Moisés, ¿correcto? Había que, ¿qué cosa? Circuncidarse, guardar la fiesta, los días, los años, etcétera. Entonces el apóstol Pablo dice, mi respuesta para los que me examinan es esta. No tenemos potestad de llevar con nosotros aquí y allá una hermana, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. ¿Y quién? Cefas, ¿verdad? El primer papa, bendecidos, no era soltero. La Iglesia Católica dice que el primer papa fue Pedro, pero Pedro tuvo esposa, no pudo haber sido el primer papa. Ahora, aquí hay algo muy importante en el 5, dice, no tenemos potestad de llevar con nosotros aquí y allá una hermana. ¿Y después qué dice? Una esposa. Se supone que la esposa, bendecido, de un cristiano debe ser una hermana o un hermano. ¿Ok? Aquí te lo está diciendo. Dice, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O solo yo y Barnabás no tenemos potestad de no, ¿qué? Trabajar. ¿Para qué? ¿Para dedicarse a qué? Al Evangelio al 100%. Pero pregunto, ¿el apóstol Pablo se dedicaba 100% al Evangelio? Esa era su vida. Pero sin embargo, ¿qué él hacía? Él trabajaba para no ser ¿qué? Carga de la iglesia, bendecido. Del 7, ¿y quién jamás salió a la guerra a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Eso es lo más normal, ¿no? Un sembrador siembra ¿para qué? Para consumir esa siembra, para comer esa siembra. No hay nada de malo en eso. Vea el versículo 11, por favor. Versículo 11. Y si nosotros os sembramos las cosas espirituales, será gran cosa si segáremos vuestras cosas carnales o materiales. Dijimos que la respuesta ahí era ¿qué? No es gran cosa, ¿no? Eso no es gran cosa. Y él está hablando, bendecido, de algo muy importante, de un derecho o potestad o poder. El 12, si otros son partícipes de esta potestad o de este derecho o de este poder sobre vosotros, ¿quiénes eran esos? El versículo 5 te lo dice. Los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Ellos sí hacían uso de estos derechos. Ellos sí llevaban una esposa y la iglesia tenía que recibir la esposa, tenía que recibir al apóstol, tenía que recibir a Pedro, tenían que darle de comer, probablemente vestirlos, proveerles sus necesidades, porque ellos no negaban ese derecho, ¿no?
Dice, si otros son partícipes de esta potestad sobre vosotros, ¿por qué no más bien nosotros? Pero dice más, no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo, por no dar algún impedimento al Evangelio de Cristo. Bendecido, ese es el ejemplo del apóstol Pablo, como apóstol Pablo, como apóstol, como alguien encargado de predicar el Evangelio. El 14, por favor. Dice, así también ha ordenado el Señor a los que predican el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de ninguna de estas cosas he usado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque es mejor para mí morir antes que nadie haga vana mi gloria. El apóstol Pablo está diciendo, mira, yo tengo todos estos derechos como apóstol de Jesucristo, lo dice en el versículo 1, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesucristo, Señor nuestro, no sois vosotros mi obra o mi evidencia en el Señor. El hecho de que la iglesia en Corintios existía era evidencia del apostolado del apóstol Pablo. Pero sin embargo dice, todos esos derechos, mira, yo quiero darles ejemplo. No voy a hacer uso de ellos. ¿Por quiénes? Por los débiles y por los de poco conocimiento. Además, en el capítulo 8 al final dice, mira, por lo cual si la comida es para mi hermano ocasión de escándalo, no comeré carne jamás por no hacer caer a mi hermano. Maravilloso. Tenemos que pensar nosotros, bendecidos, ¿qué ejemplo damos, no? ¿Qué ejemplo estamos dando? Y desafortunadamente, y esto yo lo he dicho muchas veces acá, desafortunadamente es una responsabilidad que no podemos evitar. O acercamos más a la gente por nuestra doctrina y nuestro testimonio y ejemplo, o alejamos a la gente por nuestra doctrina, nuestro testimonio y nuestro ejemplo. Cada cosa que sale de nuestra boca hay que pensarla 2 veces. Cada cosa que hacemos con nuestro cuerpo hay que pensarla 2 veces. Cada intención que sale de nuestro corazón, antes que salga a la superficie, bendecido, hay que examinarla, porque hay débiles en la fe y hay personas con poco conocimiento. Especialmente si nosotros predicamos y enseñamos gracia. A lo contrario, ¿no?, de lo que la gente piensa, que los que estamos en gracia predicamos el libertinaje. Yo no sé en otros lugares, pero en este ministerio no se hace eso. Aquí no hay excusa para vivir en desorden. Aquí no hay excusa para hacer lo que es indebido. Aquí no hay excusa para vivir en pecado. Aquí lo único que nosotros tenemos que pensar es en la iglesia y en el ejemplo y en la doctrina. Como te dije hace unos minutitos, es una responsabilidad que no podemos evadir. No la podemos evadir. Nos toca, como el apóstol Pablo aquí dice, en el 12, dice, si otros son partícipes de esta potestad sobre vosotros, ¿por qué no más bien nosotros? Mas no hemos usado de esta potestad. Mira lo que dice después. Antes, ¿qué cosa? Lo sufrimos todo. Muchas veces dar el ejemplo requiere un poquito de sufrimiento, pero no importa. Tenemos qué cosa, recompensa, ¿no? Porque el atleta, ¿qué hace? Sufre, ¿verdad? Sufre muchísimo un atleta, porque tiene que levantar pesas, dormirse temprano, comerse los vegetales que yo no me como, tal vez tú tampoco, ojalá que sí.
hacer ejercicio, correr, disciplinarse, porque quiere ¿qué cosa? Un premio, ¿verdad? Y ese atleta sufre físicamente, pero lo hace ¿por qué? Porque tiene un propósito, quiere ganar una carrera, ¿correcto? Y el apóstol Pablo nos dice, igual a nosotros, aunque tengamos que sufrir, no importa, corremos de esa manera porque queremos ¿qué cosa? Alcanzar ese premio, ese galardón que viene ¿de quién? Del Señor. Del Señor. No de un juez que nos espera al final de la carrera, ¿no? Y nos va a dar un premio que se daña, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos el ejemplo del apóstol Pablo, es que eso que te acabo de decir estaba en su mente. Él sabía cómo tenía que correr. Mira el 15 otra vez, por favor. Dice, pero yo de ninguna de estas cosas he usado ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque es mejor para mí morir antes que nadie haga vana mi gloria. Porque aunque predique el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesta necesidad. ¿Por qué estaba impuesta necesidad? Porque él había sido escogido desde el vientre de su madre para predicar el evangelio. Dice, y ay de mí, si no, ¿qué cosa? Predicara, anuncio el evangelio. Porque el apóstol Pablo, bendecido, no tenía otra opción sino que predicar el evangelio. Ve a Gálatas 1:15 un momentito, por favor. Vamos a dar evidencia de eso rapidito ahí. 15. Gálatas 1:15. ¿Recuerdan lo que dice 9:16 en 1 Corintios? Porque me está impuesta necesidad y hay de mí si no predicar el evangelio. Esto es tremendo, bendecido, ¿sabe? Estamos ahí, ¿verdad? Dice más, cuando plugo a Dios o le plació a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿y qué hizo? Y me llamó por su gracia. Bendecido, ese llamado no fue por cumplir la ley, eso fue por gracia, ahí te lo está diciendo, porque él era ¿qué cosa? Fariseo de fariseos, ¿verdad? O sea, pudiéramos decir, pero es que el Señor lo llamó porque él estaba preparado para predicar. Bendecidos, eso no existe, mis hermanos. Nadie predica porque está preparado, sino porque está llamado por el Señor. No hay instituto bíblico que te prepare ningún predicador ni maestro. Eso es como lo que estábamos hablando de la abstinencia. Si tú tienes que estar metido en un cuarto pidiéndole al Señor que te dé fuerza para no caer, no tienes el don. Si tú te tienes que meter 7 años en un instituto bíblico para poder predicar, no tienes el don, bendecido, a lo mejor no lo tienes. Pero si tú te paras en un lugar y comienzas a predicar, es porque Dios te ha capacitado para predicar, especialmente si tienes la verdad. No hay ningún problema en prepararse, pero porque aquí dice, mira, y me llamó ¿cómo? ¿Cuál fue el criterio de Dios? Por su gracia, no por cumplir la ley, no porque él estaba más preparado que otros. No, el apóstol Pablo no conocía gracia. Dice el 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué está diciendo ahí? Yo no necesito la aprobación de nadie. Aquí que estamos, bajo la cobertura de... Eso es un invento que se han hecho la gente, bajo la cobertura de fulano de tal. No, bendecido, si el Señor te llama, te capacita, te da el don de la predicación, de la enseñanza, del evangelismo. Lo único que necesitas es la información y la doctrina y el conocimiento correcto para entonces hacer uso de ese don que Dios te dio. Eso es todo. Colosenses 1:25, por favor.
Dios es el que capacita, mi bendecido. Dios es el que capacita. Colosenses 1:25. Dice, ¿estamos ahí? Dice, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Pablo es ministro de la iglesia. 1:15, 1 Timoteo 1:15. ¿Estamos ahí? Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibido de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Qué dice después? Para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Ahora ve al capítulo 2, versículo 7, por favor. Dos 7. Dice, para lo que soy ordenado por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Por quién fue ordenado el apóstol Pablo? Por Jesucristo mismo, ¿no? Jesucristo se le apareció, lo llevó al tercer cielo, le reveló el evangelio, y entonces lo puso como ejemplo para nosotros. Regresamos a 1 Corintios 9, por favor. 9:16. ¿Estamos ahí? Dice, porque aunque predique el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesta necesidad, y ay de mí si no predicare el evangelio. Ahí puedes usar como referencia, recuerda, del apostolado de Pablo, lo que leímos ahorita, Gálatas 1:15, Colosenses 1:25 y 1 Timoteo 2:7. Lo pueden poner ahí al ladito del versículo 16. Dice, por lo cual, si hago esto de voluntad, galardón tendré, mas si por fuerza, o porque tenía una impuesta necesidad, la dispensación del evangelio me es encargada. Entonces él tenía dos opciones, o lo hacía de buena manera, o lo hacía. No había otra, porque era impuesta, ¿qué cosa? Necesidad. Entonces dice el 18, ¿qué pues es mi galardón? Cierto que predicando el evangelio, ponga el evangelio de Cristo gratuitamente, esa es la manera correcta, por no usar mal de mi derecho o potestad en el evangelio. Bendecido, ¿qué sabiduría le dio el Señor al apóstol Pablo? ¿Qué pues es mi galardón? Cierto que predicando el evangelio, ponga el evangelio de Cristo gratuitamente. ¿Por qué, bendecidos? Porque el evangelio de Cristo realmente no tiene precio, porque es que todo lo que nos dio es por gracia, es gratis. Ojalá que muchos ministerios hoy en día entendieran esta realidad. Lo que pasa es que ellos prefieren hacer uso de sus derechos, ¿no? Aparte que no es mucho derecho porque los apóstoles o los apostolados ya no existen. Nadie tiene estos derechos que el apóstol Pablo está hablando. 19. Por lo cual, siendo libre para con todos. Aquí hay una parte, ya en 15 minutitos terminamos, pero aquí hay una parte de Corintios muy importante, muy importante. Quiero que me pongan atención, por favor. En otras palabras, si hay que vestirse como reggaetonero, pues vamos a vestirnos como reggaetonero. Si hay que cantar reggaetón, pues hay que cantar reggaetón. Si hay que bailar salsa, pues vamos a bailar salsa. Esa es como la idea de que hay que volverse de todo para cansar a todo el mundo. Y lo sacan de lo que vamos a leer ahorita.
Pero si nosotros entendemos el contexto de lo que el apóstol Pablo está diciendo, no tiene nada que ver con yo tener que vestirme como salsero, como reggaetonero, como lo que sea, para decir que estoy atrayendo a la gente a la iglesia o a un edificio para que entonces la gente escuche el evangelio. No es lo que está diciendo, vamos a leerlo. Mira, 19. Dice, por lo cual, siendo libre para con todos. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? ¿Cuál es la libertad de la cual está hablando él? De lo que acabamos de leer, ¿no? ¿De qué libertad está hablando? De llevar una esposa, de recibir sustento por la iglesia. Esa es la libertad que le está diciendo. Después dice, me he hecho siervo de todos. ¿De qué servidumbre está hablando? Está hablando de una libertad. Soy libre para con todos, dice. ¿Libre para qué? Para comer carne, para tener mujer, tener una esposa, como buen sembrador, comer de la cosecha de la viña. El Señor dijo, el que predique el evangelio, que viva el evangelio, él tiene esa libertad. ¿Correcto? Él es libre, dice, para con todos, soy libre. Pero dice, me he hecho siervo de todos para ganar a más. ¿Qué servidumbre está hablando? De la negación de esa libertad. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, bendecido. No podemos sacar lo que él está diciendo fuera del contexto de lo que estamos leyendo. Porque algo fuera de contexto es un ¿qué? Un pretexto. Entonces dice, por lo cual, siendo libre para con todos, libre para tener esposa, para recibir ofrendas, para ser sustentado por las iglesias, me he hecho siervo de todos, he renunciado a esa libertad que tengo, para ganar a muchos. ¿Por qué para ganar a muchos? Porque en el versículo 12, dice, mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo por no dar algún impedimento al evangelio de Cristo. Eso lo que está diciendo es para ganar a más. Él está poniendo a un lado sus derechos, su libertad, y se está haciendo siervo de esos débiles en la fe. ¿Para qué? Para ganarlos, ¿no? Mira el 20, 9:20. Dice, me he hecho para los judíos, ¿cómo qué? Judío. Pero quiere decir que él guardaba la ley, se circuncidaba. No, bendecido. Lo que él está diciendo ahí es que él tenía libertad, pero ¿qué hizo? Se hizo siervo de los judíos para ganar a los judíos. Dice, para ganar a los judíos, para los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Para los que están sin ley, como sin ley, no estando yo sin ley a Dios, mas bajo la ley a Cristo, por ganar a los que están sin ley. ¿Qué te está diciendo ahí? Yo tengo todos estos derechos, pero me he hecho siervo. En otras palabras, he negado esos derechos. No le he dado uso a esos derechos para ganar a muchos. Para no ofender al judío, para no ofender al gentil. Ahora, ¿quiere decir que tenemos que dejar al débil como débil y al que no tiene conocimiento con poco conocimiento? No, bendecidos. Tenemos que alcanzarlo, que reciban el evangelio, que crean el evangelio, y después, ¿qué cosa? Los edificamos en amor. No podemos usar esto como una excusa para dejar a las personas débiles en la fe y con poco conocimiento. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Que tú vas a los ministerios, a las congregaciones, y todos son ¿qué cosa? Niños. Y pasan años y años y años y siguen ¿qué? Niños. Bebiendo leche y no vianda. ¿Por qué? Porque,
vamos a hacernos como todos entonces para alcanzar a todo el mundo. Pero ¿en qué momento edificamos y maduramos a esas personas? ¿Cuándo llega ese momento? Nunca llega ese momento. Siempre los tenemos como niños en Cristo. 22, por favor. Me he hecho para los gentiles, para los débiles, ¿qué cosa? Como débil, para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para que de todo punto salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para ser hecho con vosotros partícipes de él. Ese era el propósito, bendecido. ¿Te acuerdas que te dije el atleta? En el versículo 2 él dice que todos los sufrimos. Mira lo que dice el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en la carrera, todos corren, mas uno solo lleva el premio? Corred pues de tal manera que lo alcancéis. Esa era la mentalidad del apóstol Pablo. Todos esos sacrificios, todos esos sufrimientos, toda esa libertad que él no le daba uso a esa libertad, esa actitud o ejemplo de volverse siervo de todos para alcanzar a más, porque él estaba pensando como un atleta, porque él quería llegar a ¿qué? A su meta. Su meta no era la salvación no tiene, no es condicional. Lo que él estaba buscando es terminar su carrera. Él quería terminar su carrera, su propósito, su ministerio. Porque él quería su galardón, ¿verdad? 25. Dice, todo aquel que se ejercita en la lucha, ¿es qué cosa? Sobrio en todo. ¿Qué es eso, bendecido? Inteligente, astuto. Es sobrio, siempre está despierto. Y aquellos lo hacen para recibir una corona que es corruptible, mas nosotros ¿qué? Incorruptible. Bendecido, no hay sacrificio que sea sacrificio si te pones a pensar en eso. No hay sacrificio que nosotros podamos hacer por el Señor, por el ministerio, por la iglesia, por el vecino, por el amigo a quien nosotros le podamos predicar el evangelio. No hay sacrificio que sea sacrificio realmente. Porque tenemos ¿qué? Un galardón. Y no se corrompe. 26. Así que yo de esta manera corro. La manera, lo que está diciendo es la manera de correr tu carrera. No como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere al aire. Él no estaba tirándole golpes al aire y reprendiendo y limpiando los aires, ¿no? Porque hoy en día, hasta por la radio, antes de comenzar un programa de radio, comienzan a orar y te dicen, limpiamos los aires de todo demonio que ande por aquí regado. ¿Ah? El apóstol Pablo no hacía eso, no estaba tirando golpes al aire, eso él no lo hacía. Antes, ¿qué dice? ¿Hiere qué cosa? ¿Por qué? Porque es que todo el mal mora ahí, bendecido. Todo el mal mora ahí y él tenía que poner ese cuerpo en servidumbre para poder hacer bien su carrera. Y lo pongo que dice en servidumbre para que predicando a los otros no sea yo mismo ¿qué? Reprobado. ¿Ah? Él quería terminar su carrera, él no se quería quedar a mitad de camino y que lo tuvieran que sacar de la carrera, porque tú sabes qué, otro ocuparía su lugar. Aquí nadie es indispensable, bendecido. Dios le da dones y talentos a quien Él quiera, con el propósito de que su evangelio siga corriendo. Y va a seguir corriendo. No importa quién esté. Aquí nadie es imprescindible. Nadie. Entonces el ejemplo del apóstol Pablo es ese. Es libre, pero muchas veces la libertad es condicional a la conciencia débil y el poco conocimiento de un hermano. De un hermano por el cual Cristo ¿qué? Murió. Nosotros estamos llamados a seguir ¿qué cosa? El ejemplo del apóstol Pablo. Y a pensar en cuál es nuestro proceder, nuestro testimonio,
Sí somos libres en Cristo Jesús, pero primero es mejor pensar en la conciencia del hermano débil que en la libertad de nosotros. Vamos a terminar con, ahí mismito en 1 Corintios 11:1, mira lo que dice ahí. 11:1. Sed seguidores o imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. ¿Tú sabes por qué nosotros imitamos al apóstol Pablo? Porque al imitar al apóstol Pablo imitamos a Jesucristo. Es la única razón. Filipenses 3:17, por favor. Filipenses 3:17. Mira qué tremendo esto, bendecido. Es un reto, sí, es un reto. Pero con el conocimiento del Evangelio lo logramos. 3:17. Mira lo que dice acá. Mira qué importante. Dice, hermanos, sed juntamente seguidores o imitadores de mí, y mirad los que anduvieren así. ¿Cómo? Como Él. Como nos tenéis a nosotros, ¿qué? Por ejemplo. Nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra y luz de este mundo. Y no es excusa en qué ambiente nos movamos, bendecidos. Eso no es sacrificio. El atleta no compite solamente con gente que no sabe correr la carrera. Compite con gente que son igual de atletas y están sacrificándose igual que él, ¿verdad? Entonces decir, no, que el ambiente donde yo trabajo, el ambiente donde yo me muevo, el ambiente de mi escuela, el ambiente de mi... Uno puede ser más pesado que otro, esa es la realidad. Pero nosotros estamos llamados a ser luz y sal de este mundo. Y no podemos evadir esta responsabilidad. Primera de Tesalonicenses 1:7, por favor. 1:6, perdón. Nosotros no queremos ser reprobados, ¿no? Queremos cumplir nuestro propósito en el Señor, nuestra carrera en el Señor. ¿Estamos ahí? 1:6. Dice, y vosotros, todavía escucho hojas por ahí dando vuelta. Primera de Tesalonicenses 1:6. Dice, y vosotros fuisteis hechos seguidores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha tribulación con gozo del Espíritu. Mire el 7, de tal manera que habéis sido, ¿qué cosa? Ejemplo a todos los que creen en Macedonia y Acaya. Eso es lo que queremos ser nosotros, bendecidos. Nosotros queremos ser, ¿qué cosa? Ejemplo. ¿Tenemos ejemplo para seguir? Claro. Por ahí una vez me dijeron, pero ¿para qué vas a tener de mentor a un muerto? Y se están refiriendo al apóstol Pablo. Lo que sucede es que el apóstol Pablo dijo que ustedes recibieron, le dijo a los de Tesalónica, ustedes recibieron nuestra palabra como lo que es, dice, como la palabra de Dios que obra en vosotros los creyentes. Nosotros no estamos leyendo lo que escribió una persona que ya falleció, bendecido. Estamos leyendo la revelación de Jesucristo. Entonces nosotros estamos llamados a ser ejemplo y estamos llamados a ser seguidores e imitadores del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él lo recibió ¿de quién? De Jesucristo. Si lo imitamos a él en su sacrificio, en su doctrina, en su amor por la iglesia, estamos imitando ¿a quién? A Cristo Jesús. Sencillo. Amén. Gloria a Dios. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado? Si no, estamos finalizados.